¿Qué tal, chavos? Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque a pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando a nivel mundial, podemos llegar hacia ustedes por medio de estos medios. A lo largo de estas semanas estaremos llevando a cabo una serie de videos y lo importante es que tú y yo mantengamos esta unidad en Cristo, que mantengamos esta unidad y por medio de esta serie, la cual hemos denominado el principio de la pureza. En estos videos estaremos enfocándonos en cuán importante es que tú y yo pongamos en práctica los consejos que podemos encontrar por medio de su escritura. Como te decía anteriormente, nuestra serie tendrá el título llamado El principio de la pureza. Y es por lo cual hoy quiero hablarte de lo que hoy en día vivimos y experimentamos tú y yo como sociedad, llámese familia, amigos, escuela o en cualquier circunstancia por las que podamos encontrarnos. Tristemente, tú y yo nos hemos acostumbrado a vivir y a convivir en este mundo donde las cosas sexuales se han hecho algo ya tan cotidiano, algo tan rutinario, y hemos sido bombardeados por medio de la escuela, videos, YouTube, Facebook, por medio de Netflix, por medio de diferentes plataformas. Y lo más triste es que tú y yo nos hemos acostumbrado y tal vez hasta nos hemos divertido al estar en medio de esas situaciones. Y es por eso que tú y yo no podemos relajarnos ante este mundo y no podemos diluir el evangelio. No podemos diluir estas prácticas. Tú y yo debemos de vivir una vida recta en santidad como la Escritura nos lo dice. Hoy en día tú y yo podemos ver compañeros o tal vez aún tú mismo que dicen ser cristianos, pero pueden estar pasando por esta situación, por estas inmoralidades. Llegan, se sientan en las iglesias, se sientan en sus sillas, en sus bancas, sintiéndose los más hipócritas, odiándose a sí mismo. Pero sabes, el que tú asistas a una iglesia o esas personas asistan a una iglesia con regularidad, pero con un corazón alejado de Dios, con un corazón frío y endurecido. El que tú vayas a una iglesia de nada te va a servir si tu corazón está alejado de Dios, si tu corazón y tu mirada están lejos de Cristo. Sin duda Dios anhela que tú y yo podamos ser perdonados y restaurados, liberados del camino que nos puede llevar a la perdición, del camino que nos puede llevar a la muerte. Y cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro caminar puede llevarnos a la senda de la vida. Y es por eso que sin duda que por medio de estos videos queremos llegar hacia ti por medio de la luz de las Escrituras, para que tú y yo nos examinemos cómo está nuestra vida, cómo nos encontramos en nuestro entorno, cómo nos encontramos a nuestro alrededor y podamos volver al camino de la santidad que Dios ha trazado para ti y para mí. Quiero contarte una pequeña historia. Eric entró como un torbellino en mi oficina y se desplomó sobre una silla. Estoy verdaderamente enojado con Dios. Se había criado en una familia leal de la iglesia, había conocido a una joven cristiana y se había casado con ella. Ahora era la imagen misma de la desdicha. Vamos a ver, ¿por qué estás tan enojado con Dios? Porque la semana pasada cometí adulterio, fue su respuesta. Un largo silencio, por fin le dije: lo que veo es que Dios tiene razones para estar enojado contigo. Pero, ¿por qué estás tú enojado con Él? A lo que Eric explica y dice: durante varios meses había sentido una fuerte atracción por una mujer de su oficina y ella también lo había sentido. Había orado con fervor para que Dios la apartara de esta inmoralidad. ¿Le pediste a tu esposa que orara por ti? Le dije. ¿Te mantuviste alejado de esa mujer? Bueno,
No salimos, bueno, no, salíamos a almorzar juntos casi todos los días. Lentamente comencé a empujar un gran libro a lo largo de mi escritorio. Eric me observó sin entender. Mientras el libro se iba acercando cada vez más al borde, yo oré en voz alta: Señor, permite que este libro no se caiga. Seguí empujando y orando. Dios no suspendió la ley de la gravedad. Al llegar al borde, el libro cayó y dio un gran golpe contra el suelo. Estoy enojado con Dios, le dije a Eric. Le pedí que no dejara que se cayera mi libro, pero él me falló. Esto es de un fragmento del libro El principio de la pureza. Y sabes, hay decisiones que a ti y a mí nos pueden destruir. Hay decisiones que si tú y yo las tomamos mal, pueden destruir y llevarnos a un fin destructor. Nuestras decisiones pueden marcar nuestro rumbo para bien o para mal. Aún una pequeña decisión puede cambiar nuestro buen rumbo de por vida a un fracaso rotundo. Aún cuando tú puedes decir, esta mínima decisión tal vez no me afecte, pero aún la más pequeña decisión puede llevarnos a perder nuestro rumbo, llevándonos a un mal final, el cual puede convertirse en una condenación eterna. Y sin duda alguna, una de las que nos puede llevar a perdición es esta, nuestra conducta sexual. Y es por medio de ella, es quien nos revelará quién es quien gobierna nuestra vida. Encontramos en la Biblia que el pecado sexual también es idolatría, porque pone nuestros apetitos en primer lugar, anteponiéndose ante Dios. Y sabes, cuando tú y yo anteponemos estas situaciones sexuales antes que Dios, sin duda alguna nos llevará por mal camino. La historia de Eric no termina ahí. Eric fue una persona que creció en un seno familiar cristiano, que estaba casado con una mujer creyente y tenía una hija. ¿Y sabes qué pasó? Después de esto, Eric no pudo recuperarse, sino que cayó más allá. Cometió violación contra su propia hija. Y esto lo llevó a la cárcel. Tal vez esta decisión tan pequeña como lo veíamos en la historia, que Eric decía que simplemente empezó a salir con una chica, lentamente empezó a crecer las cosas, pero las cosas no quedaron ahí. Eric ahorita está pasando en la cárcel. Una situación tan pequeña, pero sabes, su corazón estaba frío y endurecido, alejado de Dios. Si tú y yo persistimos en tener estas conductas, en estas aberraciones antes que Dios, esto va a hacer que nuestros corazones se endurezcan más y más, y que en lugar de que tú y yo podamos hacernos responsables de nuestras consecuencias y de nuestro pecado, siempre buscaremos a quien culpar. Antes de que tú y yo afrontemos nuestra realidad y aceptemos nuestro error, el pecado lo que va a hacer primero es buscar a quién echarle la culpa, buscar a quién culpar. Y esto hará que hagamos a un lado nuestra responsabilidad. Pero sabes, todos los días hay hombres y mujeres cristianos que renuncian a su fidelidad futura a favor de un estímulo sexual, como la adicción de los adictos a la droga. Por tan pequeño momento de satisfacción, cambiamos y tornamos nuestro rumbo a mal, a perdición. ¿Sabes? Si tú y yo persistimos en esto, es como la droga. Vamos de dosis en dosis, cambiando la satisfacción que podemos encontrar tú y yo en Jesús, a por una satisfacción carnal momentáneamente. Y esto nos llevará a dejarnos vacíos, deseosos de más cosas. Y esto, si tú y yo seguimos persistiendo en esta situación, tal vez nos lleve como Eric pasó. Por una simple decisión, él perdió su familia, perdió su vida entera y tuvo que pagar su consecuencia en la cárcel.
aunque él esté muy arrepentido, su consecuencia es pagar lo que él hizo. Sin duda, tú y yo podemos estar tapando esta situación, pero eso es un negocio terrible. Tal vez Satanás vendrá a ofrecerte las mejores cosas. Tal vez podrá quererte seducir con las cosas que este mundo te va a ofrecer. Pero sabes, el hacer tratos con Satanás es la peor cosa. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la factura será cobrada. Y lo más triste es que cuando tú y yo podamos tal vez abrir nuestros ojos, tal vez sea demasiado tarde y estemos en una situación difícil, donde tal vez estemos pagando en esta tierra, pero va más allá de pagar una condenación en esta tierra, sino una condenación eterna. Y es por eso que hemos sentido esta necesidad de que hablemos este tema, porque algo de lo que estamos viviendo hoy en día es esto, que no podemos relajarnos ante las situaciones sexuales, no podemos relajarnos ante estas situaciones que tú y yo estamos viendo, y sobre todo no podemos ser partícipes de ellas. Y yo te invito que si tú estás pasando por una circunstancia de estas, tal vez si ves pornografía, tal vez si estás teniendo pláticas indebidas, teniendo situaciones que comprometen tu integridad, yo te invito a que retomemos el camino de la senda que Cristo nos ofrece, a que retomemos el camino de la senda de la vida. Porque sin duda alguna, Satanás nos traerá tentaciones, nos traerá situaciones en las que tú y yo tal vez podamos decir, nadie se va a dar cuenta, puedo hacerlo, pero sabes, Dios se dará cuenta. Y esto nos podrá llevar a ir tomando pequeñas decisiones mal, y cuando querramos frenarlo, tal vez sea demasiado tarde. Y es por eso que te invito que si tú estás pasando por una circunstancia de estas, pidamos a Dios, redoblemos nuestras rodillas, clamemos a Él y también podamos acercarnos a nuestros pastores, podamos tener esa confianza de que ahí estaremos haciendo un equipo, porque eso somos un cuerpo en uno y somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo todos vamos caminando en el mismo rumbo. Y yo te invito que por medio de estos videos no te desconectes, sino que vayamos cada día creciendo, cada día vayamos por medio de su escritura, por medio de la palabra de Dios, siendo fundamentados, y que estos videos nos ayuden para que tú y yo, tal vez si estamos en esta situación, podamos pedir perdón y arrepentirnos. De mi parte ha sido todo, y yo te invito que sigas pendiente por medio de estos videos. Que el Señor te bendiga. Recuerda suscribirte y darle like a nuestro canal de YouTube de Jóvenes Iniciados, donde estarás recibiendo las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Entonces te invitamos a que seamos parte de esta comunidad y pues adelante, chavos.